Hoy, al despertar, cientos de miles de venezolanos posiblemente hayan tenido los mismos pensamientos y preocupaciones que ayer. El desabastecimiento de alimentos y medicamentos se ha convertido en los últimos años en el mayor dolor de cabeza de sus ciudadanos, a lo que se suman actos de violencia, inseguridad, presión social. En definitiva, Venezuela se ha convertido en un país prioritario para instituciones como Amnistía Internacional y para diversidad de actores sociales que pretenden colaborar con un país que a día de hoy se encuentra golpeado por una fuerte crisis. En junio de este año, un equipo de Amnistía Internacional se desplazó hasta la zona para documentar de qué manera la actual situación ha llevado al deterioro en términos de derechos fundamentales como la salud, la alimentación y los derechos civiles y políticos. Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional en México. Fue una visita que en primer lugar constató primera mano la crisis humanitaria que vive Venezuela. Para Amnistía Internacional es un hecho de que el país atraviesa por una crisis humanitaria. Y esa crisis se da en varios sentidos. En primer lugar, con un fuerte desabastecimiento de alimentos, ¿no? Y de muy poco acceso a la población a alimentos básicos. Y en un segundo lugar, con el desabastecimiento de medicina. Toda crisis humanitaria trae consigo protesta social, crítica y diferentes opiniones sobre cómo solucionarla. Y lo que nos preocupa es ver que los actores políticos no logran establecer un acuerdo mínimo para dialogar sobre cómo solucionar la crisis y que por otra parte el gobierno utiliza diferentes medidas para reprimir la protesta pacífica, que también es un derecho humano fundamental. De verdad estamos muy preocupados porque la crisis no parece mejorar, sino que el gobierno va tomando medidas intentando paliarla y las medidas no son las adecuadas y además son medidas tendientes a violar otros derechos. Entonces es un círculo vicioso en el que se ha caído en el país y es la receta perfecta para el desastre. La escasez de productos de primera necesidad es la causante de eternas filas en las puertas de supermercados públicos y privados, incalculables horas a la intemperie que convierten al día en noche y donde se puede medir el grado de solidaridad de una crisis que afecta a todos. Alberto Casillas es español y residió en Venezuela más de 20 años. Decidió retornar en 2008 a Madrid, producto de la presión política y social. El día a día del venezolano es cómo hago para comprar lo que necesito hoy o necesito mañana. Fíjate que ha habido una evolución en las compras del venezolano cuando empezaron las colas del desabastecimiento. La gente hacía grupos de WhatsApp donde te decían, mira, hay aceite en tal sitio o pollo en tal sitio, y la gente pues hacía su cola en ese determinado sitio con la información que le habían provisto otras personas. Ya actualmente ya la gente no hace cola por algo determinado, hace cola para ver si consigue algo, y muchas veces pues se quedan a las puertas de los supermercados, como le ha ocurrido a mi suegra o a mis primos por parte de mi esposa o a mis tíos, donde después de permanecer 6 horas, pues 7 o 8 o amanecer y ser atracado en la noche por delincuentes y llegar en la mañana y no conseguir nada. Alberto Pérez es venezolano y miembro de la Asociación Civil de Venezolanos en Madrid. Hace 6 años decidió radicarse en España con la idea de buscar un futuro mejor. También nos cuenta de qué manera la situación actual afecta a sus compatriotas. Un escenario en el que la violencia muchas veces también es la protagonista. Se han dado casos importantes que no están relacionados para nada con el tema político ni con el tema de clases sociales o de lucha de clases, que a veces que el gobierno inclusive en esta situación tan grave y tan delicada y tan volátil lo sigue explotando, sigue como promoviéndolo. Te cuento, por ejemplo, que en la ciudad de Caracas hay un sector que llaman La Castellana, que es un sector de clase media alta, donde existen automercados o farmacias donde llegan los productos. Entonces se viene la gente de los sectores populares, de los sectores más pobres,
a comprar allí, porque allí es donde se consiguen, porque a veces no llegan a los barrios que son como las favelas, pues, en las copas de la montaña, donde las líneas de distribución son mucho más difíciles. Entonces esa gente baja de esas favelas, de estos barrios que llamamos nosotros, van a estos sectores de clase media alta, y allí no se produce ningún tipo de conflicto entre los habitantes y los que, porque hacen todos la misma cola además para comprar en el mismo sector. El conflicto se produce es cuando estos bachaqueros que te he dicho que son los del mercado negro se acercan a esos lugares a tratar de robar a la gente que está comprando allí. Y entonces la gente lo que hace es que permanece muy unida, inclusive desde la madrugada, sentados juntos, cuidándose unos a otros, para evitar como grupo que sean atacados por particulares. Desde Amnistía Internacional nos recuerdan la presencia de vigilancia del Estado en la puerta de estos establecimientos, pero insisten en que no puede tomarse como garantía para evitar las consecuencias de la tensión social. Justamente una de las medidas que ha establecido el gobierno para controlar la distribución de alimentos es la militarización, ¿no? Entonces muchos de los supermercados, los pocos supermercados donde se están vendiendo algunos productos, están militarizados. Entonces hay una presencia de personas con armas, por ejemplo. También hay, obviamente, personas que no necesariamente cumplen con esas regulaciones, como hacer una cola ordenadamente, esperar un tiempo de entrega. Entonces sí, se dan como diferentes elementos en un solo lugar que obviamente se prestan para situaciones con actos de violencia. Nos preocupa también que muchas veces esa conflictividad que se da alrededor del intento del acceso de alimentos es reprimida de manera violenta. Y hay muchísimo miedo, o sea, la población tiene miedo de protestar, y la población tiene miedo de que cuando está intentando acceder a una compra de alimentos básicos, puedan darse con actos de violencia que les afecten. Las redes estatales de distribución de alimentos se ven asaltadas por la presencia de un mercado negro que actúa en paralelo revendiendo productos a precios prohibitivos. Hay muy pocos productos regulados en el mercado y no tienen el dinero para comprar algunos de los productos que sí se encuentran, pero cuyo precio en el mercado negro es prohibitivo para un venezolano hoy en día. Ya se han estado documentando casos de familias que no pueden realizar las 3 comidas diarias fundamentales y que no van a cumplir con una cuota de nutrición básica, ¿no? Sobre todo nos preocupa muchísimo, por supuesto, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, etc. Con una regulación tan estricta y con bienes escasos, algunos se aprovechan efectivamente de la situación. El problema es que si no cambias el sistema que los genera, difícilmente va a haber un incentivo para que se acaben. Todo lo contrario, hay un incentivo para que estos grupos surjan, porque ven la posibilidad de beneficiarse de los controles. Si el gobierno no toma algunas medidas correctivas, probablemente vas a tener siempre grupos tomando ventaja de estas restricciones tan inflexibles que ha impuesto el gobierno. Recientemente, medios internacionales hacían eco del masivo cruce de venezolanos al país vecino de Colombia en busca de víveres y medicinas, como reacción a una situación desesperante, tal y como describe Carolina Jiménez de Amnistía Internacional. Cualquier población que no consigue alimentos, que es algo fundamental para sobrevivir, hace lo que sea necesario para poder darle de comer a su familia. Y si eso implica cruzar una frontera internacional y viajar a otro país a comprar alimentos, pues lo haces, ¿no? Y implica pasarte 5, 6, 7 horas en una cola para poder comprar alimentos en un supermercado donde sabes que vas a tener los productos que no has podido conseguir en ninguna otra parte, lo haces. Si eso implica perderte 1, 2, 3 días de trabajo, lo haces. Si implica no enviar a tu hijo al colegio, a la escuela, lo haces. O sea, creo que la gente que reacciona de manera desesperada simplemente responde a una situación desesperante. El pasado mes de julio, el gobierno de Nicolás Maduro estableció un decreto como parte del nuevo régimen laboral con el objetivo de abordar la falta de alimentos que ordenaría a todas las empresas, tanto públicas como privadas, poner a disposición del Estado sus empleados para trabajar en el desarrollo agroalimentario del país.
una medida repudiada en el escenario político internacional, dicen por vulnerar la libertad de trabajo. Eso nos parece increíblemente preocupante y además contraproducente. Si tú ves el tamaño, la magnitud de la crisis que vive Venezuela, queda claro que con un sistema de posible trabajo forzado no va a solucionarla, todo lo contrario, la va a empeorar, porque vas a estar sacando a trabajadores productivos de donde están produciendo, a pasarlos a otros en donde probablemente no tengan ni la experiencia y además en donde no tiene voluntad de trabajar. La solidaridad con el pueblo venezolano trasciende fronteras y no entiende de nacionalidades. En Madrid, por ejemplo, a través de la Asociación Civil de Venezolanos se realizan campañas para la recolecta de medicamentos e insumos. De la misma manera lo hace la Asociación Venezuela Unidos, a la que pertenece Alberto Casillas, quienes suman esfuerzos y manos voluntarias que colaboren con los envíos para que no solo los afortunados puedan recibir asistencia médica, sino para que estos lleguen a tiempo. Hay escasez tanto de medicinas que pueden prevenir enfermedades como de medicinas usadas para el tratamiento de enfermedades. Entonces ambas cosas son muy graves, ¿no? Cuando tú ves cosas que podrían ser prevenibles y comienzan a verse en una población, eso es muy grave, pero aún más grave es no tener las medicinas para mejorar a un paciente. Las enfermedades, los pacientes de enfermedades crónicas están claramente preocupados, ¿no? Por falta de material para quimioterapia, diabetes. Aparte del tema de las medicinas, que como te digo, hay mucha escasez en cuanto a medicina, tanto para prevenir como para curar enfermedades, está todo el tema de la infraestructura hospitalaria. Los hospitales están colapsados, nosotros tuvimos un acceso muy privilegiado a uno de los principales hospitales pediátricos del país y fue una visita increíblemente triste y preocupante porque en años anteriores fue uno de los hospitales más reconocidos por su tratamiento de enfermedades en niños. Hoy en día las cosas más fundamentales como inyecciones, algodón, alcohol, cualquier cosa básica que tú necesitas antes de tratar a un paciente, que necesitas en un quirófano, que necesitas en una sala de cirugía, tiene que darles el paciente. Ya ni siquiera el hospital te ofrece las cosas básicas para ser tratado y los pacientes no consiguen ninguna de estas cosas o las consiguen a precios prohibitivos. Muchos de los quirófanos de diferentes hospitales de Venezuela están fuera de servicio. Las maquinarias, todas las máquinas para cosas tan simples como hacer una radiografía o algo más, aún más complicado, son máquinas que están fuera de servicio y que no han sido reparadas. Entonces hay un colapso de la infraestructura hospitalaria en el país que pone en riesgo la salud de todo el mundo. A pesar de que organizaciones como Amnistía Internacional aún no han conseguido entablar un diálogo fluido con el gobierno de Venezuela, la ayuda internacional continúa con su mano extendida para ofrecer un motor que impulse el resurgir económico y social de Venezuela. Uno de los primeros pasos para empezar a solucionar un problema es reconocer que hay un problema y desgraciadamente el gobierno insiste en negar que hay una crisis humanitaria y en negar que ya desde hace varios años se ha venido deteriorando el sistema de derechos humanos del país, ¿no? Entonces, el primer llamado es eso, a que empiece a haber un canal de ayuda humanitaria porque la situación es muy crítica y mientras más pasan los días más crítica se vuelve. Lo segundo es que tiene que haber iniciarse un proceso de diálogo nacional, ¿no? Nosotros pudimos sostener reuniones con algunas autoridades, ¿no? Pero aún no hemos podido tener reuniones con el presidente o con el vicepresidente como hubiésemos querido, y es un diálogo que queremos tener con el Estado. Creo que somos muchas las organizaciones de derechos humanos que somos imparciales, que somos neutrales y que no vemos esto como, que no queremos estar en lo absoluto tejidos en la red de polarización que existe en Venezuela. Nosotros nos apartamos de la polarización y por eso insistimos mucho en ver funcionarios del Estado cuando estuvimos en el país. Yo creo que una vez que el Estado se pueda abrir un poco más a dialogar con diferentes partes,
tal vez pueda comenzar a pensarse de manera más plural y más conjunta en soluciones posibles.